Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy la fundadora y directora de las escuelas Astropsicológica y Astroconstelaciones, donde con mi equipo brindamos formaciones en astrología psicológica, astrogenealogía y muchas disciplinas más. Te dejo con el podcast del día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al nuevo podcast y hoy vamos a hablar del auto boicot. Se habla mucho de cómo a veces nos boicoteamos, cómo muchas veces sentimos que no merecemos tener éxito o tener abundancia económica o tener una pareja estable, sana. Y lo que muchas veces no nos damos cuenta o no sabemos es que detrás de ese auto boicot se esconden un montón de condicionamientos psicológicos a nivel colectivo, a nivel individual y también a nivel familiar. Entonces, se ha hablado, por ejemplo, del síndrome del impostor o de la impostora, ¿no? Que es este sentimiento que muchas veces tenemos las personas de no soy lo suficientemente buena o bueno en lo que hago, no sé lo suficiente, se van a dar cuenta de que soy un impostor, de que en realidad yo no sé nada, y esto le pasa a personas que son expertas, que son súper profesionales. Bueno, detrás de ese síndrome de impostor muchas veces hay grandes problemas de autoestima, miedos, un sentimiento de no merecimiento. Pero lo que yo te quería transmitir hoy, más allá de los factores personales, que ahí tenemos muchísimo para hablar, de cómo nuestras heridas y los traumas y las experiencias que vivimos en nuestra vida muchas veces dejan ciertos aprendizajes que pueden llegar a ser dañinos en nuestra autoestima y autoconcepto. También tenemos experiencias de índole familiar que a veces somos más y otras veces menos conscientes que están ahí. Y cómo en la carta natal podemos rastrear información valiosa para entender qué hay detrás de ese auto boicot. Lo primero que te voy a decir es que las personas no nos queremos boicotear. La extensa mayoría no somos masoquistas. Y te puedo asegurar que detrás de los masoquistas, la mayoría de las veces hay experiencias traumáticas, hay culpas, hay situaciones vividas no resueltas. Entonces, en general los seres humanos no disfrutamos sufriendo, ¿sí? Eso es un error de concepto, porque detrás de esa persona que sufre una y otra vez hay experiencias disfuncionales. Pero además, detrás de esta experiencia de auto boicot, de este síndrome del impostor, de este no poder avanzar, de los bloqueos, muchas veces hay cuestiones familiares de fondo que ni siquiera sabemos que están ahí. Y yo me asombro un montón cuando, haciendo un trabajo sistémico con alumnos o consultantes, la persona a veces no tiene ni idea de que detrás de lo que le ocurre hay una lealtad familiar. No tiene ni idea, o a veces tiene una sospecha, pero cuando nos metemos a fondo y cuando lo pasamos por el cuerpo, realmente la experiencia es wow, no me daba cuenta cuánto era leal a este ancestro, o cuánto esta experiencia me estaba afectando o lo estaba repitiendo. Entonces muchas veces detrás del auto boicot, detrás del no poder avanzar, detrás del no tener éxito, detrás del bloqueo, lo que encontramos son culpas que asumimos de nuestros ancestros, de nuestros padres o abuelos, por algún asunto que ellos dejaron pendiente o por alguna situación que ellos produjeron un daño a otros. O a veces es una especie de neurosis, ¿no? Que se la ha llamado neurosis de clase o neurosis de fracaso, que es no poder superar a nuestros padres. Si ellos no pudieron, yo tampoco. Si tú no has podido, yo tampoco. Es un poco ese el sentimiento que hay detrás. En otros casos vamos cargando con una culpa, con una deuda familiar. El abuelo era estafador. Entonces yo por algún motivo, que conscientemente no lo comprendo, pero no me permito tener éxito o poder tener mi propio negocio o mi propia casa. Por lo tanto, cuando escuchamos a un consultante o mismo cuando nos observamos a nosotros mismos y tratamos de entender por qué nos va de la forma en la que nos va y hacemos lo que hacemos, tenemos que ir más allá, tenemos que ir más profundamente y abrir los oídos realmente para poder escuchar lo que va más allá de lo aparente, porque justamente si fuera consciente, si fuera completamente transparente, no tendríamos que hacer ningún trabajo de autoobservación.
Por eso es que a veces también necesitamos de otros que nos orienten y nos ayuden y nos permitan ver lo que no estamos pudiendo ver. Entonces, ese autoboicot tenemos que ver en qué ámbito de nuestra vida se produce. A veces ni siquiera somos conscientes, a veces la persona se queda con la puntita del iceberg, ¿no? Con la excusa. No, nunca terminó de rendir la última materia en la facultad porque tal o cual situación. No, al final nunca dejo mi trabajo y me pongo mi propio emprendimiento porque tal cosa. No, al final no estamos buscando ser padres porque la economía no da. No, yo al final mejor me quedo sin pareja porque todos los hombres que conocí tal o cual cosa. ¿Mm? En el ámbito que sea en lo profesional, sea en lo académico, sea en lo económico, sea en la pareja, sea en lo que sea, ese miedo a dar ese salto o esa resistencia a tener ese logro podría esconder una fuerte lealtad. Por lo tanto, que es muy difícil poder decir así abiertamente y livianamente qué indicadores de nuestra carta natal nos van a dar información. ¿Sí? Yo te voy a dar algunos lineamientos generales, pero va a depender mucho de cuál es la temática. ¿Cuál es la temática con la que sentimos que nos estamos autoboicoteando? Pero lo primero que quiero es reforzar esta idea de que las personas no somos masoquistas por naturaleza. Si tenemos una conducta que podríamos leer socialmente y de forma muy liviana como una conducta masoquista, una conducta de autocastigo, una conducta de bloqueo, es porque hay algo detrás y que muchas veces ese algo puede tener una raigambre familiar. Bueno, entonces, pongámosle que la dificultad o el conflicto sea para poder tener éxito o abundancia en lo económico. Y que la persona cada vez que está por tener un ascenso, está por recibir una suma de dinero, está por tener ese logro económico, algo pasa y lo pierde todo. Entonces acá sería importante, y esto es un trabajo que se puede hacer acompañado de un psicogenealogista, de un astrogenealogista, porque te va a ayudar a poder ver la historia con mucha más claridad, ¿no? Hay que ver, o incluso desde el tarot sistémico también, hay que ver entonces, ¿qué pasó con el dinero? ¿Quién perdió grandes sumas de dinero o quién produjo que otra persona pierda esas sumas de dinero? Acá podríamos hablar de temas de negocios, de temas de riqueza, temas de pobreza, temas de herencias. Y es interesante buscar en nuestra carta natal si en el eje 2-8, en la casa 2 o en la casa 8, que es la casa de los bienes, del dinero propio y del dinero ajeno, encontramos algún planeta que nos pueda dar información interesante. Por ejemplo, si estuviera Plutón, ahí es para poner el ojo. Sí o sí es para poner el ojo. Porque Plutón nos habla en nuestra carta natal de asuntos traumáticos, dolorosos, secretos, perpetradores, entonces manipulaciones. Entonces ahí hay algo. Si fuera en la casa 2 tendría más que ver con la sensación de seguridad, de estabilidad. ¿Cómo se hizo el dinero? Por ejemplo, un dinero que se haya hecho de una forma ilícita, o una familia que pasó por extremos, ¿no? Por tener mucho dinero y después tener poco dinero, ¿no? Y que eso pudo haber dejado un miedo a la persona, o una resistencia. Si fuera en la casa 8, podría tener que ver con herencias, con dinero compartido, con dinero de la sociedad, de la pareja. Bueno, por supuesto que podríamos encontrar montones de experiencias, porque capaz no es Plutón, pero tenemos a Neptuno, que puede hablar de mentiras, de falta de estructura, de engaños, de ilusiones y desilusiones, de estafas. Podría estar Urano. Urano no es tan complejo como Neptuno y Plutón, pero puede hablar de situaciones muy repentinas, de la noche a la mañana, ¿no? Saturno puede hablar de dificultades, obstáculos, miedos, una mentalidad conservadora, un complejo, ¿no?, de no poder ser suficiente, de nunca poder tener. Y esto puede hablar de situaciones de carencia en la familia. Quirón también es un indicador interesante para ver, ¿no?, porque habla de heridas, de dolores. Y bueno, por supuesto podemos ver muchos más indicadores de la carta, pero también es interesante ver si hay planetas en Tauro o en Escorpio. Si estas dificultades tuvieron que ver con lo académico, ahí nos vamos a fijar en distintos indicadores, pero es interesante trabajar con Mercurio y con Júpiter. Mercurio nos va a hablar más de los estudios básicos,
Por ejemplo, si mis padres, abuelos, bisabuelos hablaban el idioma, si habían podido tener alguna escolaridad. Júpiter ya va a hablar más de las creencias, de los aprendizajes superiores. Entonces, a veces Mercurio da más información. Aspectos tensos de planetas personales a Mercurio, por ejemplo. También la energía de Géminis, Sagitario. Y muchas veces la dificultad, ¿no?, para el logro académico tiene que ver con el no superar a los padres. Entonces, no, si mis padres eran humildes, yo voy a ser humilde. O sea, a veces hay como un prejuicio sin darnos cuenta, ¿no? Otras veces puede tener que ver con una repetición de una situación familiar. Una repetición de una dificultad, ¿no?, para, por ejemplo, una lealtad a una madre que no pudo estudiar porque tuvo que cuidar a sus hermanos. Cuando ese boicot tiene que ver con las relaciones de pareja, nos metemos en un terreno bastante complejo y arduo porque tiene mucha información para darnos. Porque primero parejas hubo muchas en el árbol, la de nuestros padres, la de nuestros abuelos, ahí ya tenemos 3 parejas, nuestros bisabuelos, bueno, se va complejizando, tíos, tías, bueno, tíos abuelos, pero además también tenemos situaciones de infidelidades, ¿no?, parejas ocultas. Entonces se vuelve realmente bastante complejo el asunto de pareja. Entonces muchas veces tenemos que ver si esa aparente dificultad para tener pareja tiene que ver con estar, por ejemplo, en línea de lealtad, de afinidad con algún ancestro o ancestra. A veces son las personas del mismo sexo, pero esto puede variar de todas formas. Y ahí es muy interesante trabajar con Venus, ¿no?, los aspectos que recibe Venus, el signo y la casa en la que se encuentra Venus. Si tenemos planetas en la casa 7, también nos va a dar información interesante. Marte también es otro planeta interesante de trabajar en las relaciones de pareja porque tiene que ver con el deseo, la sexualidad, el ejercicio de la voluntad. Y en algunos casos la dificultad para tener pareja lo que esconde es un miedo a la maternidad o a la paternidad. Y esto puede deberse porque hubo en la familia niños que murieron o que fueron abandonados, o madres que tuvieron embarazos muy complejos o que murieron dando a luz. Cuando los conflictos son en relación a la profesión, ¿sí?, hay muchas veces, por ejemplo, la dificultad para ejercer la profesión, o la ejerzo pero no cobro bien, o no sé, después de unos años de ejercer la profesión me empiezo a dar cuenta que no es lo mío, que no me convence, o no entiendo por qué la elegí. Bueno, en ese caso podría ser que la profesión sea una profesión, por ejemplo, para honrar a algún ancestro, a mi padre, a mi madre. Entonces estudio lo que mi padre hubiera querido que estudie, o estudio lo que mi madre hubiera querido estudiar. O en algunos casos lo que encontramos es que esa profesión repara alguna situación del árbol. Por ejemplo, en mi familia hubo problemas con el dinero y yo estudio contaduría. O hubo personas que tuvieron enfermedades graves y yo estudio medicina o enfermería. En esos casos, entonces, ahí es complicado porque dependerá también de la profesión qué información voy a buscar en la carta natal. Pero lo primero que tenemos que ver, bueno, esta profesión, ¿qué asuntos resuelve? ¿Qué dificultades resuelve? Bueno, soy obstetra, bueno, estoy trayendo niños al mundo. ¿Qué pasó con los niños? Entonces ahí puedo buscar a la luna, por ejemplo. ¿Cómo está la luna en la carta natal? ¿Tiene algún aspecto tenso? Por ejemplo, pongámosle que la persona tiene una dificultad estudió una carrera de negocios, ¿no? Y en su familia, su abuelo puso una empresa, le fue muy bien y lo estafaron. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos ver qué pasa con Neptuno, qué pasa con Plutón, en qué casa están, qué aspectos hacen. Porque eso nos va a ayudar a entender cuál es el bloqueo o cuál es el trauma que la persona que el inconsciente está empujando a que la persona resuelva, pero que no se está pudiendo solucionar, evidentemente. Bueno, así que esto para orientarte un poco en cómo podemos usar la carta natal como una guía, como un mapa, como una orientación, para poder comprender por qué nos saboteamos, por qué
fracasamos, por qué vivimos bloqueados, por qué tenemos ciertas áreas de nuestra vida en las que no avanzamos, en las que no tenemos éxito, o nos va mal, o nos va siempre mal. Esto es muy, muy amplio porque nos tendríamos que ir metiendo en cada uno de los asuntos y de los temas, y hay mucho más. También podríamos meternos en asuntos de salud, ¿no? Y ahí habremos también todo un campo muy, muy extenso. Pero sería interesante que si vos sentís que en algún área de tu vida hay algún bloqueo o sentís que no puede ser, que siempre me va mal, que mires hacia atrás, mires tu árbol, empezando por tus padres, ¿no? Siguiendo por tus abuelos, y que con esa mirada busques en tu carta natal. A ver, ¿qué información encuentro? ¿Qué tensiones encuentro en mi carta? ¿Qué aspectos desafiantes? Porque ahí está la clave para poder entender qué es lo que te está llevando a seguir repitiendo estos patrones disfuncionales. Espero que este pequeño podcast te haya iluminado, te haya dado un poquito de información para poder ver con más claridad algunos asuntos de tu vida que, bueno, que todavía hay que seguir trabajando, y que también te aporte una mirada más amplia de cómo podemos trabajar con nuestra propia carta natal. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este podcast y te invito a seguirme en las redes en Astro Psicológica o Astro Constelaciones.